El escritor peruano César Vallejo, nacido en 1892 y muerto en 1938, fue el poeta que mejor expresó con sus versos el dolor humano y que revolucionó con su estilo el lenguaje poético. Era para sus compatriotas el referente emblemático de la literatura peruana en el siglo XX. A Vallejo se le atribuye incursiones tanto literarias como periodísticas. Del lado de la literatura, su mayor fuerte se internó en la poesía, cuentos, novelas, teatros, comedias y ensayos. Y en el área periodística, pulió los subgéneros de la crónica, entrevista y reportaje. En definitiva, según comentarios calificados, Vallejo fue un hombre de pluma completa, pero sobresalen sus plenarios Los Heraldos Negros de 1919, Trilce de 1922, España aparta de mí este cáliz y Poemas Humanos en 1939, ambos póstumos que lo lanzaron a las algarabías del estrellato, con mensajes en contra de la injusticia y propagando la solidaridad. Este peruano no pudo esquivar la marea de la ideología marxista. Su ser social simpatizó con el socialismo, además de la crisis de la Guerra Civil Española. Derivó en una defensa serrina por la República, dedicándole un escrito que titula España aparta de mí este cáliz. Una de las virtudes más sobresalientes de Vallejo fue la de hacer una ruptura en el lenguaje poético y crear un abismo entre la colina de lo local y lo global, en lo nacional y lo extranjero. Vallejo murió joven y lejos de su patria, a sus 46 años, y en París dejando a dos viudas muy activas. Se trata por un lado de la francesa Georgie, quien se encargó de divulgar su obra, y por otro de la máquina propagandística de la Tercera Internacional Comunista. César Vallejo, poeta peruano nacido en la ciudad de Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Llegó a París en julio de 1923. En los 15 años desde su llegada y su partida, todos los que conocen su obra y algo de su vida, saben que no solo escribió poesía, así como también que no fue posible que se dedicara exclusivamente a la literatura. Su río poético fue interrumpido muchas veces por las fuertes depresiones económicas que sufría y que le obligaban a realizar otros trabajos. Por ejemplo, el periodismo, o conseguir la ayuda de amigos mejor situados que él para poder superar momentos graves, como por ejemplo la beca que su amigo Pablo Abril de Vivero le consiguió en Madrid. Pero el periodismo no lo era del todo desconocido, ya que lo practicó con tanto acierto, como también escribió teatro, novela, cuento y ensayo, y a pesar de tanta tarea literario-periodística, hubo espacio para otra actividad a la que abrazó con tanto fervor como la poesía y la política. Principales razones de la presencia del poeta peruano en París, por una parte fue la atracción que ejerció sobre el mundo cultural francés, ya que París es conocida como la ciudad de la luz, porque en el año 1667, durante el reinado de Luis, se inauguró el primer alumbrado público, cambiando bastante el aspecto de la ciudad. Por otro lado, fue el duro golpe que le significó sufrir cárcel el 6 de noviembre de 1921 por injustos motivos políticos, durando aproximadamente 4 meses de su vida encarcelado, saliendo el 26 de febrero del mismo año. El temor a que su caso se reabriera y pudieran volverlo a encerrar en una cárcel peruana lo martirizó hasta hallándose en Europa, y muchas veces temió que desde Lima llegara una orden a la Embajada del Perú en Francia pidiendo que se le enviara a su país. Esos dos motivos, el de gustar de un lugar y vivir con ese miedo, aunque en diferentes proporciones, determinaron la larga estancia del poeta en los Heraldos Negros, en la capital francesa. Hay varias versiones sobre la vida que llevó César Vallejo en París, ciudad que abandonó en escasas ocasiones y solo una vez por largo tiempo. La más generalizada es la que lo muestra atrapado en una procesión de días de ayuno, pero a pesar de ello, sin máculas en la consideración hacia la ciudad que lo alojaba. Después de casi 9 décadas, se reivindicaron y le ofrecieron un documental llamado De Gravio a Vallejo, de juez a injusto reo, hecho por el Poder Judicial en la ciudad de Trujillo. A nadie escapa que Vallejo, como buen mestizo de hispano e indio quechua, llevaba en la sangre el acento de la tristeza andina que hace mirar todo con nostalgia.
En consecuencia, el poeta añoraba su tierra natal, pero a la vez amaba los días parisinos, los cafés, la belleza de la ciudad, el movimiento literario y en general artístico. Le fascinaba el vino francés y no podía dejar de elogiar el encanto de la mujer francesa. El Perú era la tierra de su infancia, de su primera juventud, esos años en que todo es ilusión, en los que se sueña un futuro dorado. Francia se convirtió en una escuela para su pensamiento, en lección de vida que su temprana madurez necesitaba. Ana. Vallejo llegó a París después de la Primera Guerra Mundial. Era un personaje desarraigado que vive la posguerra, un periodo considerado espantoso. Toda una generación se encuentra en un país donde ya nada es reconocible. En este periodo de catástrofe que llega a París desde un país periférico y es sujeto de una experiencia única, verbaliza la experiencia del hombre en la intemperie. Él se embarca desde Lima el 17 de junio de 1923 en el vapor Oroya y como escribe con la carta membreteada del Hotel Odessa. Llegué ayer 13 a las 7 de la mañana en el expreso de la Racheli. Mi salud, buena. He visto un poco de la Torre Eiffel, Cuartel de los Inválidos, el Sena, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos. Los artistas y poetas hacen una experiencia de esta semioscuridad. La poesía parisina de Vallejo es la de un extranjero, el palacio y el lago de Versalles. Esto no es nada, París no tiene principio ni fin. Llegaba a París luego de haber sido declarado cesante del Colegio Guadalupe. Su reciente obra Trilce había caído en el vacío, no fue comprendida. Su sustento será como corresponsal de periódicos peruanos. Su vida parisina estuvo signada por la pobreza aguda. Cuando llega a París, que para Vallejo era la ciudad luz, y lo dice en sus primeros artículos, loa la belleza arquitectónica de París. Su entusiasmo se ve reflejado en las cartas que envía a su familia. Habla de la gran capital, que es lo más bello que Dios ha hecho en la tierra. París, qué grandeza, qué maravilla. He realizado el sueño del hombre culto. Esta visión idílica se transforma por su experiencia de pobreza. Una urbe desconocida, donde tiene problemas de lengua. Ahí encuentra al músico Alfonso da Silva, quien le da consejos para combatir el hambre. Primero, quedarse en la cama inmóvil para ahorrar energía. Segundo, visitar el mercado cuando se esté hambriento y no tener un céntimo para ver todo lo que se puede comer y no se puede comer. Es este contexto personal que rompe su visión idílica, la cual se inserta en una más general, que es la París de la posguerra. Una guerra que causó millones de muertos y 3 millones de heridos con 700.000 mutilados. La hecatombe, que significó la Primera Guerra Mundial, se ve reflejada en los escritos que poco a poco Vallejo transmite y contienen el resquebrajamiento de su visión parisina, de su admiración incondicional, que aparece en las primeras entregas de sus crónicas. La visión exaltada se resquebraja y se convierte en incisivo, distanciado de esa Francia idealizada, se convierte en crítico de la urbe. Se muestra consciente, muy lúcido de la actitud del centro que es Francia y de cómo ese centro relega a la periferia a América Latina. Y en un artículo escribe: solidaridad, comprensión, no existe nada de esto en Europa respecto a América Latina. Nosotros enfrente a Europa nos levantamos y ofrecemos un corazón abierto, con todos los nódulos de amor a Europa. Se nos responde con el silencio, con una sordez premeditada y torpe, cuando no con un sultán que es sentido de explotación. Medio año llevo en París y puedo decir que salvo informaciones diarias y nutridas de Nueva York. Le Figaro dedica una página semanal íntegra a Norteamérica. Jamás en rotativo alguno he visto la más ligera noción de nuestra América. Un poeta como de su tiempo, que nos ha permitido conocer a un peruano con talento, se encontró en un ambiente que, más allá de entristecerlo, significó su inspiración. Nos permite conocer mejor ese periodo y comprender con sus palabras
Y dentro de nuestra investigación nos preguntamos, ¿Vallejo tenía amigos? Pues sí, era amigo del poeta chileno Vicente Huidobro, del poeta surrealista francés Robert Desnos, del poeta dadaísta rumano Tristán. La obra de Vallejo es reconocida en París y la sorprendente respuesta es que los franceses no están interesados en la poesía. Vallejo, como productor de este género, así está unido por un amor a un género literario que en pocas palabras logran transmitir amplios conceptos.